4 de la tarde. Ojo que aquí hay un cambio. El día jueves, el culto no será en este lugar, hay confraternidad de iglesias en el Rocío, a las 7:30 de la tarde, ¿ya? No a las 7, a las 7:30 de la tarde en la iglesia del Rocío. No vamos a estar aquí en Quilpué, para que se recuerde. Igual en un grupo de la iglesia vamos a recordar, ¿ya? El sábado está la oración a las 8 de la mañana y el domingo a las 10:30 la escuela dominical y a las 12 el día del culto. Les recuerdo también que el día sábado es 1 de marzo y como ya yo había hablado, a contar del 1 de marzo comienza el tiempo en que vamos a reclamar nuestros hijos. ¿Cuántos quieren reclamar sus hijos? Ayer compartí una palabra en la oración con los hermanos de la iglesia. Y la palabra decía esto. Le decía Dios al pueblo de Israel, en el libro de Joel, le decía: lo que la langosta, lo que el sartón te robó, te lo voy a devolver. Venía esta palabra y decía: lo que el diablo te robó, dice el Señor, te lo voy a traer nuevamente. Esto es, hermano, esto es por fe. Es por fe. Si hay alguien aquí que tiene una amiga, una prima, una vecina, una tía, la que sea, y escucha de esto y dice: a mí también me gustaría ser parte, inclúyelo. Si esto no es mío, esto es del Señor. No es algo que Dios lo puso en mi corazón, pero esto es para el que cree. Si esto es, no sacamos nada con llenarnos de nombres si no creemos. Esto es para el que cree. Así que si usted tiene a alguien que cree que Dios va a hacer algo en el mes de marzo, traiga la lista o mándela por WhatsApp. Me dice: pastor, esta es mi vecina, se llama fulana y tiene todos estos hijos. Importante, la edad del hijo. ¿Por qué? Porque la oración de un niño de 3 años no es la misma de un hijo de 40 años. Es diferente, son diferentes las situaciones. Así que mucha atención y mucho ojo en cómo va a direccionar la oración. Hoy ya veníamos conversando con mi esposa. Matilde tiene 6, va a cumplir 7. Ella viene conmigo, sí, pero ella necesita un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque en algún momento ya no va a tener ganas de venir, no va a querer venir. Lo único que puede hacerla querer venir es tener un encuentro. Por eso es que yo necesito hacer esta oración de ayuno. ¿Por qué? Porque el diablo quiere robarme a mi hija, ¿cierto? Y yo necesito interceder y decirle: Señor, reclamo a mi hija, te ruego que te aparezca en su vida. Tiene 6 años, ¿qué importa, hermano? ¿Qué importa? La Biblia menciona a un rey con 4 años. Hermano, no hay edad para tener un encuentro con el Señor. No hay límite de edad. Puede tener 2 años como puede tener 80 años, mis hermanos amados. Puede estar vivito corriendo como puede estar en el último suspiro de su vida y puede tener un encuentro ahí con el Señor. No hay edad para eso. Preséntelo, tráigame los nombres. Nombre suyo. Mi nombre es fulano de tal. Voy a poner mi nombre. Mi hermano Juan Carlos Poblete. Hijo Matilde Poblete, 6 años. Con el pastor. Ahí están todos los nombres. Esto lo vamos a entregar al grupo de oración, de intercesión, de liberación. Y el pastor también, y vamos a orar por todo. Pero es su responsabilidad, a contar del sábado, clamar por su hijo. Usted va a clamar y va a ayunar y va a orar conforme a lo que ama a su hijo. ¿Cuánto ama a su hijo usted? A ver, hágame con la mano así de grande. Entonces, así de grande tiene que ser su tiempo de clamor, de oración y de ayuno. ¿Ya? Si usted es escaso, ¿me entiende? Porque su responsabilidad el día de mañana, cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a ir al tribunal igual. Y Dios va a decir: ¿qué hiciste con el hijo, la hija que te pasé? En cambio usted le dice: Señor, gracias porque un día pusiste en el corazón del Señor de contar del 1 de marzo de 2025 empezar a orar y a ayunar, y ahí no paré nunca más. Si esto no termina en marzo, usted después sigue, porque le va a dar el destino. ¿Amén? Una cosa importante antes de entrar a la palabra: cuidado con las emociones. Mucho cuidado con las emociones. Acuérdense que la Biblia dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y lo que entendemos.
a esa es la gloria. No voy a pensar de, ¿cuándo era mi hijo? Y Dios lo puede hacer de una manera que usted mismo dice, no puedo creer cómo lo hizo el Señor. ¿Cómo lo hizo con el pueblo de Israel para pasar el Mar Rojo? ¿Qué hizo? Lo abrió, hermano. Así que cuidado con eso. Deje que Él lo haga. Usted no meta las manos. Nuestra labor es creer, orar, clamar, confiar y descansar. No meta la mano usted, porque cada vez que metemos la mano la echamos a perder. ¿Ya? ¿Amén? Parte el sábado 1 de marzo, pero es su responsabilidad. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto cree que en marzo va a pasar algo? Yo siento que en marzo va a pasar algo. Yo lo siento así. El Señor se lo dice. Así que prepárese. Ya, vamos a la palabra. Estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando ahora? El gozo. El gozo. Y lo primero que estudiamos es conforme al llamado, ¿cierto? El llamado, el haber sido escogido por el Señor, eso produce gozo. ¿Usted se goza de saber que fue elegido por el Señor? Muéstrele su cara de gozo al que está al lado suyo, a ver. Muéstrele su cara de gozo. Hermano, es un placer, es una tremenda alegría saber de que el Señor nos llamó, ¿cierto? Y que a pesar de que, como estudiamos en el Antiguo Testamento, el que llamaba era Dios Padre, lo hacía a través del ángel de Dios, ¿cierto? Que lo estudiamos, a través del ángel de Dios, ¿cierto? Y generalmente venía acompañado de un milagro. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, el que llamara a Jesús personalmente, no había ningún milagro, pero la característica especial es que ellos dejaban todo y le seguían. En el Nuevo Testamento, después de que Jesús ascendió, el que llama es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que llama. Y en este tiempo sigue siendo el Espíritu Santo, pero es Jesús a través del Espíritu con un suave toc-toc en su corazón. ¿Cuántos sintieron un toc-toc en su corazón esta semana? ¿Y cuántos se dieron cuenta, Señor, hace rato que tengo un toc-toc y yo me estaba haciendo el toc-toc? Pero ese llamado, ese toc-toc en su corazón, viene acompañado de algo. ¿De qué? Primero, del carácter de Cristo, por ejemplo. Y el carácter de Cristo es el fruto. Todo esto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas son las características de Cristo. Eso tiene que formar el Señor. Segundo, también viene acompañado de santidad. Y santidad, dijimos que no es que me aparto de todo, no, yo me aparto con Cristo. Y con Cristo a todos lados. ¿Cierto? Esa es la santidad. Con Cristo a todos lados. ¿Amén? Eso es la verdadera santidad. No es que me aparto de este porque no. Yo voy con Cristo a todos lados. Cuando estoy con Cristo, yo sé lo que es bueno, lo que es malo. ¿Amén? Y lo último, que también viene acompañado de sabiduría, ¿cierto? Que fue lo último que estudiamos. Y el sabiduría tiene que ver con el amar a nuestros hermanos. Amarlos, aunque sea complicado, pero lo amo igual, ¿cierto? Porque esa es la sabiduría. Así como el Señor nos ama a nosotros. ¿O el Señor dejó de amarnos? El Señor nos ama igual a pesar de que, ¿cierto? Bien, eso fue lo que estudiamos el domingo pasado. Ahora, esto del gozo es muy importante. Miren, vaya a 1 Tesalonicenses 5:16. 1 Tesalonicenses 5:16 nos muestra lo importante, tan importante, mis hermanos, tan importante, que hasta incluso podría ser un mandamiento más. ¿Por qué se lo digo? Porque 1 Tesalonicenses 5:16 dice, no sé si alguien lo tiene, ¿qué dice? Estad siempre gozosos. Cuando uno escucha la palabra estad, ¿qué es lo que es? Un mandato. No es una sugerencia, ni una opinión, ni una posibilidad. Es un mandato. Y el mandato dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para nosotros, de repente, el término gozo
está asociado mucho a las emociones. Entonces, si me va bien, estoy gozoso. Si me va mal, no estoy gozoso. ¿Cierto? Es como que el término gozo está asociado a nuestras emociones. Pero déjeme decirle algo, no tiene nada que ver con nuestras emociones. Es más, el gozo es base fundamental del reino de los cielos. ¿Y de dónde sacó eso, pastor? Lo saqué de la Biblia. Romanos 14, el verso 17, 14-17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, está diciendo, no es lo que estés comiendo, lo que estés bebiendo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, los tres elementos que dan soporte al reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Miren usted. Y tiene sentido, hermanos amados, esto tiene sentido, esta ecuación tiene sentido, porque usted no puede tener gozo o no puede tener una vida plena o una vida satisfactoria si no tiene paz, ¿cierto? Si no tiene paz es muy difícil tener gozo. Entonces, y si tampoco hay paz, tampoco hay justicia. Y esto es en el reino de los cielos. ¿Cuándo nosotros pudimos descansar? En el ámbito espiritual. Según la Biblia dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Por nuestro pecado. Vino Dios y hizo justicia. Y la justicia que hizo, la hizo ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y al hacer la justicia sobre Cristo, en nosotros encontramos paz. Porque ya habíamos sido perdonados y limpiados. Y eso trajo sobre nosotros gozo. ¿Se da cuenta de la ecuación? Todo va calzando en una ecuación. Y en el mundo igual. Uno ve la noticia, una persona que hizo mal y todo le viene la justicia y lo condena y lo hace culpable. La persona que está, ¿qué siente? Paz, porque va a cumplir. ¿Por qué? Porque hubo una justicia que se hizo de manera correcta. En ese ámbito también se da la misma ecuación. Pero miren la importancia que tiene la palabra gozo. Si usted se da cuenta, dice, esto está por si acaso, pues no lo notamos, está en Gálatas 5:22, no se olvide nunca. Gálatas 5:22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es gozo. ¿Se da cuenta en qué lugar está? En el segundo lugar. Y no vaya a decir, no, fue coincidencia, fue que... No. La Biblia no es coincidencia. Y no está por orden de abecedario. Pero el gozo está antes que la paz, antes que la paciencia, antes que la fe. Entonces eso me hace pensar que el gozo es muy importante. Solamente está detrás de amor, porque obviamente el amor es lo fundamental. Entonces eso te hace pensar, oye, es importante. ¿Y por qué es tan importante? Pregúnteme, pastor, ¿por qué es tan importante? La verdad es que yo tampoco sabía, pero el Señor me habló y me hizo entender esto. Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 8, verso 10. Capítulo 8, verso 10 del libro de Nehemías. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No le entendí nada. Ya. ¿Le parece si lo leemos los tres? A las 3. 1, 2, 3. Luego dijo, y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Jehová
es vuestra fuerza. Amén. ¿Qué tiempo es este? El tiempo de Nehemías. Estaban reconstruyendo los muros, ¿cierto? Estaban reconstruyendo los muros porque había inseguridad en sus casas. Y el tiempo de la reconstrucción fue muy difícil. Lo estudiamos en Nehemías, mucha oposición, mucha dificultad. Y viene el Señor, y entre todas las cosas que estaban, encontraron los rollos de la Biblia. Y cuando estaban leyendo los rollos, se empezaron a sentir tristes. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta de que estaban en pecado. Y además de que estaban en pecado, se dieron cuenta de que se habían apartado del Señor. Y mientras estaban tristes, viene Nehemías y dice: espere. No estén tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y empieza a explicarle el porqué. Y es interesante, mis hermanos amados, porque la palabra fuerza viene del término maos en hebreo, y que significa fortaleza. Mire, vaya asociando, significa fortaleza. Y todos estaban preocupados por la reconstrucción de los muros para que sus casas no sean atacadas y todo lo demás. Pero el problema es que estaban perdiendo el gozo. Y al perder el gozo, si bien es cierto, estaban cuidando sus casas, pero sus vidas espirituales estaban siendo invadidas. Por eso Nehemías se da cuenta y dice: ¡Ey, espérense! No estén tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza, es decir, es su fortaleza. ¿Me van entendiendo hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Nehemías les dice: vamos a hacer algo, porque había mucha oposición para construir los muros, y le dice: vamos a construir los muros, vamos a traer todos los materiales, pero se los vamos a pasar a cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno se iba a hacer cargo de construir la parte de su muro, ¿cierto? Entonces todos venían a esto: ok, aquí tu parte para tu muro. Y dígame una cosa: si usted tiene que hacerse cargo de construir su muro para proteger su casa, ¿cómo lo va a hacer usted? Bien, ¿no es cierto? Se va a preocupar de que no haya ninguna fisura, ningún lugar por donde se pueda meter el enemigo, ¿cierto? Se va a preocupar de hacerlo de la mejor forma. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Ok, perfecto. El problema es que estaban descuidando su gozo, que era su fortaleza espiritual. Y lo que estaba sucediendo con eso es que estaban perdiendo su gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y para nosotros el gozo del Señor es también, es nuestra fortaleza. A ver, dile que está al lado tuyo: el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Lo creas sí o no lo creas? Entonces, ahora, yo esto lo traigo con ejemplos de la Biblia. Y les voy a entregar los ejemplos de la Biblia. Vayan conmigo mientras les voy explicando el libro de Jueces, capítulo 2. Mientras les voy explicando, vaya a Jueces 2. En Jueces 2 se encuentra Josué. Josué venía de tomar el cargo de Moisés, tenían que entrar a la tierra prometida, y el primer lugar que se encuentran es Jericó. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí. A ver, qué bueno. No sé si se acuerdan que yo les dije que Jericó tenía diferentes muros. El primer muro tenía, escúcheme, sin exagerar, porque lo busqué, lo rebusqué y lo recontra busqué para estar seguro. Hermano, el primer muro tenía 5 metros, no de alto, de ancho. ¿De cuántas son las paredes de su casa? 30 centímetros. 30 centímetros, no más que eso, ¿cierto? 5 metros de ancho. Para que vea la fortaleza. Después venían las casas, y después de las casas había otro muro de 2 metros de ancho, y aparte había otro contramuro después de ese de 2 metros más de ancho. Tremenda fortaleza. ¿Es así o no es así? Nosotros sabemos lo que es.
Pero mire, Josué dice la Biblia que envió 2 espías. 2 espías. Y estos 2 espías iban para poder traer información, ¿cierto? Para saber, oye, anda para ver por dónde nos podemos filtrar, ¿cierto? Y llegan y se encuentran con una mujer que es Rahab y ella lo encuentra. Y mientras están con ella le da una información clave. Miren lo clave de la información. Josué, ¿está en Josué 2? Y bueno, porque yo todavía no llego. No olvidéis. Aquí está, Josué. Desde el versículo 9. Josué 2, desde el versículo 9. ¿Dije jueces? No, es Josué. Josué, lo espero. Josué. Josué. Después vamos a ir a jueces. Pongan el dedito a jueces porque vamos a ir para allá. Josué 2. Ahora sí. Desde el 9. Hablando Rahab a los espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Preste atención en 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Sinónimo de ha desmayado nuestro corazón conforme a lo que estamos estudiando. ¿Perdieron qué cosa? Perdieron el gozo. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mis hermanos amados, habían perdido el gozo. Tenían tremendo muro físico, pero espiritualmente habían tenido una tremenda fisura, mis hermanos amados, por donde se le había metido y ya habían perdido. Esta es la información que le dan los espías a Josué cuando llegan allá. En el 24 les dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Escúcheme, mis hermanos amados. Cuando los muros cayeron, los muros de Jericó cayeron, fue simplemente la materialización de lo que ya había sucedido en su corazón. ¿Me escuchó? ¿Qué había pasado en su corazón? Habían desmayado, habían perdido el gozo. Y como el gozo es su fortaleza, y como ya habían caído, cayeron también los muros. Mire la importancia del gozo. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Se acuerda de Sansón, cierto? Enamoradísimo un hombre, ¿cierto? Y se enamoraba de todas las mujeres paganas. Hasta que conoció una que lo flechó. ¿Se acuerdan del nombre de ella? Dalila, ¿cierto? A Dalila le pagaron para que obtuviera el secreto de su fuerza, ¿cierto? El secreto de su fuerza. Nosotros sabemos que el secreto de su fuerza estaba, por supuesto, en el Señor, pero en el cabello, ¿cierto? En la melena abundante, ¿cierto? Como se representa como la del león, ¿cierto? El león con la melena fuerte, frondoso, aguerrido. La melena, mis hermanos amados, significa fuerza. La calvicie significa inteligencia, para que ustedes sepan. Entonces, Sansón perdió la fuerza. ¿Por qué perdió la fuerza? Porque le cortaron el cabello. ¿Y quién le dijo que cortándole el cabello perdía la fuerza? ¿Quién se lo dijo? Él mismo. ¿Cierto? Fuerte, pero bruto.
sin pelo pero inteligente. ¿Cómo supe? ¿Cómo supe? La Biblia fue, vaya Jueces 16 mientras yo le voy a contar. Jueces 16, ahora sí Jueces 16. ¿Cómo supe? Viene la Biblia y le dice a Sansón, Sansón tiene el secreto de tu fuerza. Y Sansón le dice, mira, si ustedes vienen y agarran 7 cuerdas, pero 7 cuerdas consagradas, porque yo soy consagrado al Señor, no pueden haber tenido ningún otro uso, y ustedes me amarran con esas 7 cuerdas, yo pierdo las fuerzas. La mujer le dijo al otro, lo amarraron con las 7 cuerdas, y cuando le dijeron, Sansón, los filisteos, ¡pah! Así que de una rompió todas las cuerdas. Sansón tiene que haber dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 citas. ¿Cómo Sansón no se dio cuenta de que alguien estaba diciéndole, y a quién le había contado? A Dalila, era la única que sabía. Después le dice, Sansón, me mentiste, dime por favor, ¿cuál es la secreta de la fuerza? Ya, ok. Si ustedes hacen 7 trenzas en mi cabello y lo amarran y fuerte en un telar, ahí yo pierdo la fuerza. Lo hicieron así, y cuando lo tenían listo, Sansón, los filisteos, Sansón, 1, 2, 3, 7 trenzas tenían justamente. ¿Cómo no se da cuenta? Pero mire lo que pasó. ¿Está en Jueces 16? Leamos juntos el 16. ¿Qué dice? En Jueces 16, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sinónimo de alma reducida a mortal angustia. Dígame el sinónimo de esto. Perdió el gozo. Perdió el gozo. ¿Qué sucedió después? Que efectivamente él después dijo la verdad. ¿Por qué? Porque ya había perdido sus fuerzas. Antes de que él perdiera sus fuerzas físicas, él perdió el gozo, las fuerzas de su corazón desfallecieron. Tremendo, mis hermanos, ¿cierto? Un ejemplo más. Y este me impactó. Jesús. A Jesús intentaron matarlo varias veces. Pero hay una parte en la Biblia cuando Jesús está hablando y le dice, ¿y quién eres? Y Jesús le dice, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan de esa parte? Le dice, yo soy el que soy. Y para los fariseos que estaban fue terrible, porque yo soy el que soy es el nombre para Jehová Dios. Así él se estaba haciendo llamar. Y dice que Jesús estaba en una peña y iba una multitud para empujarlo y matarlo. Y dice la Escritura que mientras iban llegando, se iban arrepintiendo. La Biblia dice así, dice que se le iban como entre las manos. Literalmente, la gente llegaba y Jesús pasaba por el medio de ellos y nadie se atrevía a tocarlo. ¿Sabe por qué nadie podía tocarlo? Conforme a lo que hemos hablado. ¿Sabe por qué nadie lo podía tocar? Porque había gozo. Y el gozo del Señor era su fortaleza. Nadie podía tocar. Nadie podía hacerle nada. El problema, ¿sabe cuándo fue? Jesús tenía que morir, tenía que cumplir el propósito. Y tenían que arrestarlo y aprenderlo y golpearlo y crucificarlo. ¿Cómo lo iban a hacer si nadie podía tocarlo? Esto me impactó. La Biblia dice en el libro de Mateo, yo sé que esto usted lo ha leído, Mateo el capítulo 26, el verso 37. El verso 37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El sinónimo, ¿qué empezó a pasar a Jesús? Empezó a perder el gozo. ¿Fue accidentalmente? No, fue intencionalmente. ¿Por qué? Porque si no, no lo iban a poder agarrar nunca. Porque el gozo del Señor es una fortaleza, mis hermanos amados, que cuando usted lo tiene, que usted no lo pierde, no habrá nada, ni nadie que pueda tocarlo, mi hermano. Es por eso que es tan importante. Es por eso que está en segundo lugar, mis hermanos amados. Es por eso que forma parte de la base del reino de los cielos, mis hermanos amados. El gozo debe estar en nuestra vida siempre. Jesús tuvo que accidentalmente, no intencionalmente, perder todo, sacarse la coraza y perder todo el gozo. ¿Para qué? Para que él pueda estar vulnerable, para que cuando vinieran pudieran atraparlo, pudieran golpearlo, azotarlo, hacerle todo, crucificarlo y matarlo, si no, no lo iban a poder. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo lo poderoso que es el gozo? ¿Está entendiendo que no es algo sencillo, no es algo que tiene que ver con nuestra emoción, mis hermanos amados? El último ejemplo es usted. Soy yo. ¿Cómo está su gozo? ¿Cómo está su gozo en su casa? ¿Cómo está su gozo en su familia? ¿Cómo está su gozo en su trabajo? ¿Cómo está su gozo en su diario vivir? ¿Cómo está su gozo con sus hijos? ¿Está disfrutando? La Biblia dice, no estéis tristes, no entristezcáis, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Haga de su casa su fortaleza, haga de con sus hijos su fortaleza, haga de su trabajo su fortaleza, haga de la comunión en la iglesia su fortaleza. Por ningún caso, mis hermanos amados, pierda el gozo, no deje que haya una fisura siquiera, mis hermanos amados. El gozo, mis hermanos, es la barrera que nos protege. Y aunque el mal quiera tocarnos, no nos podrá tocar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cómo se obtiene el gozo? ¿Qué es realmente el gozo? ¿Cómo se cuida el gozo? ¿Qué ataques hace el enemigo contra el gozo? Eso lo veremos en las próximas predicaciones. Para que no se las pierdan, mis hermanos. Pónganse. Venga a la iglesia, venga a la iglesia, recárguese, adore al Señor, reciba la palabra, pero por sobre todas las cosas, mis hermanos amados, gócese en la reunión. Disfrute de la palabra, disfrute de alabar, disfrute de la coinonía con su hermano, disfrute de verle, disfrute de abrazarle, disfrute de este tiempo, gócese en este tiempo, mis hermanos amados. No tenga cuidado con los ataques del enemigo, mis hermanos amados. Vigila tu muro espiritual, vigila tu muro espiritual. El llamado del Señor, acuérdense, ¿cómo es el llamado del Señor en nuestro corazón? Un suave toc. El ataque, mis hermanos amados, del enemigo es martillazos a nuestro corazón. Son martillazos, tenemos que aprender a distinguirlos, mis hermanos amados. Vamos a orar por nuestros hijos, ¿cierto? Vamos a orar por nuestros hijos para pedirle al Señor que traiga a nuestros hijos de vuelta lo que el diablo nos ha robado. Así que si en algún momento perdemos el gozo y dejamos una grieta, una pequeña grieta, mis hermanos amados, una pequeña grieta, tengan cuidado, porque si están golpeando su gozo, es porque hay un ataque masivo sobre su vida, tratando de que usted pierda el gozo. Si usted pierde el gozo, su muro cae.
Mientras su gozo esté intacto, déjeme decirle que no habrá nada ni nada que pueda tocar. Amén. ¿Oramos al Señor? ¿Oramos al Señor, no? Dile que está al lado antes de que oremos. El gozo del Señor es tu fortaleza, no el gozo del Señor. ¿Oramos? Oramos. Abraza a tu hermano. Si puede, pues, abrácese todo, hermano. A ver, lo que más pueda hacer. En esto, nosotros somos responsables de que no haya ninguno que tenga una pequeña fisura. Vamos a entrar a un terreno en donde lo fundamental es que el gozo no se pierda. Pase lo que pase, que su gozo esté intacto. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, este tiempo. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor mío, que esta palabra que hoy día ha sido exhortada a través del Espíritu Santo quede arraigada en nuestros corazones, Señor mío. Señor, que cada momento en que el diablo intente abrir el muro de nuestro gozo espiritual, Señor mío, nosotros podamos estar alertas y atentos a no darle cabida, Señor mío, porque es ahí donde el diablo nos va a atacar, es ahí donde el diablo va a hacernos caer. Señor, que la emocionalidad no juegue un papel fundamental, sino que los principios de tu palabra sean aún mayor que nuestras emociones, Señor mío, porque aunque estemos en dificultad, tu palabra dice que tú no nos desampararás ni nos dejarás jamás, y estarás con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el último de los tiempos. Señor, ayúdanos a poder entender estas palabras, estas escrituras, Señor mío, y poder entender lo poderoso que es el gozo, cuando, Señor mío, podemos entender y lo podemos cuidar. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, no lo podían tocar, no podían hacerle nada, porque había una fortaleza en él. Solamente cuando él intencionalmente se angustió y se entristeció, pudieron recién ahí poder arrestarlo. Señor, ayúdanos a que así sea, y que en el nombre de Jesús nuestro gozo se mantenga firme en este tiempo para la gloria tuya, Señor. Te damos muchas gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice un fuerte amén y amén.